Dianoia y paideia. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Pues muy buenas tardes para el público que nos acompaña desde nuestras plataformas sociales en Facebook y también para el público que nos escucha en www.radiosfando.com y www.radiosfando.com.mx. Y pues ahora tenemos el gusto, desde luego, de volver a platicar con nuestro amigo Aurelio Reyes, cantautor vernáculo, es más, toda una figura muy, muy activa en lo que es la parte de la cultura, el creador del Mariachi Trío. Y bueno, en esta ocasión nos trae también todo un regalo para nuestro auditorio. Nos trae a Germán Peña, que es el presidente de la Asociación Nicaragüense Americana de Oportunidades, la NAOF, por sus siglas en inglés. Y pues les doy la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Qué bueno que están platicando con nuestro público de Radio Sufando. Y bueno, en particular nos vienen a hablar de la producción cinematográfica Rubén Darío. Es una obra sobre la vida de Rubén Darío y se llama Rubén Darío the Prince o Rubén Darío el Príncipe. Excelente poeta nicaragüense. Creo que es uno de los baluartes de la cultura y de la poesía latinoamericana del siglo XX. Y pues sin más, y esto además, por si fuera poco, todo este proyecto está impulsado por Germán Peña y musicalizado por Aurelio Reyes, el Gallo de Chiapas. Entonces, por favor, qué bueno que aceptaron nuestra entrevista. Y quisiera preguntarles que nos platiquen un poquito más de este proyecto para el público que nos escucha y nos ve por nuestras redes sociales. Gracias por la invitación, Pedro. Es un gusto estar en tu programa. Te vamos a dar una información a ti y a tu público lo más breve posible, porque te darás cuenta que una película de este tamaño, hecha para el poeta de los últimos 1000 años, el príncipe de la letra castellana, abarca mucho. La película es de largometraje, claro, y como ya lo dijiste, el título es Rubén Darío the Prince. Bueno, todo el mundo interpreta lo que es The Prince, el príncipe Rubén Darío. Claro. No olvidemos que a los amigos que nos hacen el favor de ver tu programa, que nos encontramos en Los Ángeles, California, y que sigue siendo el inglés el idioma oficial de California. Claro. A eso se debe que muchos nombres los mezclamos. Bien. Quizás quiera decir algo nuestro amigo Aurelio ahorita, porque ya te di las gracias. No, pero, bueno, de hecho, agradecemos mucho, Pedro, que esta oportunidad de dar a conocer estos proyectos. Y te adelanto también que ya tengo el registro de la biblioteca de la herencia musical del mariachi. Ya tenemos una corporación registrada. Incluso también ya hay una cuenta de banco por ahí nos quieren apoyar para realizar este proyecto, que también pues es algo muy grande, es algo que se va a llevar su tiempo, se va a necesitar muchos recursos, pero lo estamos haciendo pues con todo el corazón, ¿verdad? Claro, pues mira, si gustas proporcionarnos el número de cuenta, lo podemos dejar aquí pegado para que alguien que sea entusiasta de todos estos proyectos, pues también tengan una manera de participar, ¿no? Por favor. Claro, con todo gusto. Aquí está, que yo ni me lo sé todavía, apenas me lo dieron. ¿Qué banco es? Es Banco de América. ¿Número? Número 325 17 72 06 378. Es el número de cuenta. Muy bien. Ahí le dejamos la información para la gente que quiera apoyar. Es un proyecto cultural que hacemos hincapié, es cultural, básicamente no tiene fines de lucro, y esto es pues para apoyar algunos gastos que creo que pues se derivan de todo esto, y vale mucho la pena rescatar nuestra cultura,
sobre todo en un ambiente que pues es multicultural como los Estados Unidos, ¿no? Cierto, Así es. multicultural. Aquí se conjugan todas las razas y por supuesto Claro. la mayoría pues son de tu gente, de México. Y entonces, sí, claro. Voy a ampliarte lo que me preguntaste sobre la película. Es un proyecto que lo inicié hace 6 años y está algo adelantado con 11 minutos de grabación. Faltan de 90 minutos a 11, hay una gran diferencia porque te darás cuenta que cada minuto en filmación es un buen rato, es un buen tiempo filmando. ¿Y qué te puedo decir? Yo entiendo que la mayoría de personas que ven tu programa saben quién es el poeta Rubén Darío, porque entiendo, lo sé por todos los amigos que tengo mexicanos, que en México se le estudia al poeta en las clases sociales y lo conocen. Sí, sí, seguro. Es un autor Cierto. obligado. Es correcto. Entonces, la película está haciendo lo que le llaman artísticamente un escándalo, porque es la primera película que se hace sobre el poeta Rubén Darío. Y hago una aclaración, Pedro, no es sobre la vida del poeta. Eso sería una película biográfica. Es una película que incluye varios aspectos, incluyendo el entretenimiento, para que no sea una película cansada, aburrida. Imagínate 90 minutos escuchando la historia de una persona, por muy grande que sea, pues cansa al público. Y esta película no te va a cansar cuando empieces a verla desde el inicio hasta el final. Porque la vida del poeta Rubén Darío fue extraordinaria. Su vida como lo fue él. Extraordinaria en el sentido de que de su nacimiento tuvo la desgracia de nacer sin padre y sin madre. Bueno, entiende de que no es que nació, sino que cuando creció no tenía padre y madre. Entonces entendemos que esa es una de las desgracias más grandes para un ser humano, pues la base de un ser humano está en el padre y en la madre, y quizás se puede manejar bien sin uno de ellos, pero sin los dos es terrible. Aún así, la grandeza del poeta, que lo conocemos como un genio, porque en la vida corta que tuvo de 49 años, todo lo que logró, el gran legado que nos dejó a la humanidad, inmensa. Y recorrió los 2 continentes. No olvidemos que el poeta nació en el año 67, 1867, y murió en 1906, cuando no habían aviones, cuando no habían barcos, existían vapores, que es diferente. Sin embargo, él se comunicó de la aldea que era nuestro país. Lo digo en forma cómica, lo de aldea. Mi país, donde nació el poeta, se llama Nicaragua. Entonces, el poeta se movilizaba de nuestro país a Francia, a Chile, a España, a Argentina. Entonces, fue cosmopolita y parte de su grandeza se debió a eso, porque de otra manera solamente lo hubiesen conocido en Centroamérica, 5 países pequeños. Y bueno, a México, por supuesto que llegó por la isla, llegó a Veracruz, y en ese tiempo lo amaban, porque ya lo conocían muy bien. Inclusive en Veracruz, y grandes poetas de ese tiempo, mexicanos como Amado Nervo, que fue su amigo del alma, lo llamaron representante de los poetas de Hispanoamérica, cuando él escribió uno de los poemas más fuertes que se ha escrito. Se llamó Oda a Roosevelt. El poeta, el presidente de los Estados Unidos en esos días se llamaba Roosevelt. Y en ese poema el poeta Rubén Darío le dijo algo inconcebible de un hombre humilde como él hacia un presidente de la nación. En ese momento se ganó el respeto de todos los poetas hispanos y lo llamaron representante. Para entender eso tendríamos que leer el poema o conocerlo. Sin embargo, hizo la protesta que todo hispano deseaba en esos días contra lo que estaba sucediendo los Estados Unidos en Hispanoamérica esos días. Estábamos hablando de cuando la guerra que
España fue derrotada por los Estados Unidos y cosas así impactantes. Te puedo pasar informando mucho rato sobre lo que fue la vida del poeta Rubén Darío. Tú me dices qué área, qué aspecto quisieras que informe. ¿Te parece, Pedro? Mira, la verdad es que todo esto que nos comentas, Germán, es muy interesante. A mí sí me gustaría que nos pudieras platicar un poquito de más detalles sobre la vida del poeta, porque hay muchas generaciones que lo han leído, lo saborean ese estilo, y pues vamos, creo que muchas biografías, la verdad es que son pequeñitas, no abundan en todos estos detalles que nos platicas. Y desde luego que claro, que a mí en lo particular todo esto me apasiona, ¿no? Esa cuestión de conocer a las personas que están detrás, ¿no? O sea, no es la figura mediática, no es el genio de la literatura y de la poesía, sino el ser humano, ¿no? Lo que motivó todo ese trabajo. Y sí, por favor, te pediría que nos sigas platicando un poquito de más detalles, anécdotas, para entender, porque me decías que la película El Príncipe de Prince no es biográfica, sino No lo es. entonces, ¿qué podría esperar alguien, algún fan, algún seguidor de Rubén Darío? ¿Qué podría esperar de la película? Puede esperar una pequeña parte de biografía y lo otro puede encontrar drama, puede encontrar aspectos divertidos en los cuales pueda reírse. Y ya dije tragedia, no, dije drama. No, y la parte trágica, porque el poeta tuvo un final de los más trágicos, así como fue su nacimiento, que llegó al mundo sin asistencia y no tuvo padre ni madre, así fue su final. Y justamente el inicio de la película está ahí, cuando nace y cuando muere. La muerte de él fue trágica. Si me pongo a hablarte del final, mejor hablo de otro aspecto y quizás nos dé tiempo de enfocar el final. Claro. Bien, el poeta Rubén Darío fue conocido como el poeta niño, porque él en realidad nació poeta. Nació poeta quiere decir que no tuvo que aprender poesía, no, ya la traía con él. A los 4 años ya escribía poesías. Por eso fue conocido como poeta niño. 4 años, 6, 7, 8, 10, ya escribía poemas grandecitos. Y a los 14 años fue su primera salida del país. Ubiquémonos en los años 1800, por favor, que eran tiempos muy, muy atrasados. La tecnología no existía. Y entonces, para que podamos valorar más todo lo que este hombre hacía en esos tiempos. Estamos hablando del tiempo de la pluma con tintero, ¿de acuerdo? Claro, claro. Estamos hablando del tiempo que era con señales de humo, no habían teléfonos y no habían aviones, entonces reconozcamos eso para reconocer más la grandeza. Bueno, y aparte era viaje en tren, que eran viajes largos, ¿no? Tren y vapor. Tren y vapor, exactamente. Sí, pues no podía movilizarse para llegar a París en tren, no había. No, claro, claro, sí, claro. Entonces esas travesías le llevaban semanas. Así para movilizarse de un país a otro, porque debo decirte que en esos países, primero aclaro, él es conocido internacionalmente como poeta, pero él también fue escritor, fue cuentista, periodista reconocido y fue diplomático. Como periodista fue director y representante de La Nación, periódico argentino, en Europa. Eso en esos tiempos era un privilegio gigantesco que los buenos periodistas de Argentina reclamaban. ¿Por qué? Si entre ellos había uno bueno. Conclusión, el poeta Rubén Darío fue director del periódico La Nación. Pienso que hay mucha gente que en este momento no sabe, quizás no sepa lo que fue La Nación, pero era el periódico más fuerte que existía en esos tiempos. Entonces, te dije que fue poeta, fue cuentista, fue escritor, fue periodista y fue diplomático. Diplomático, desde luego.
Esa es una carrera hermosa que estoy seguro sabrás, y muchos que nos están viendo, haciendo el favor de ver, saben que es una carrera hermosa. Es representar a una nación en tierras extranjeras. Entonces él fue embajador en España, fue embajador en París y a la vez fue cónsul en Colombia, pero en este caso fue cónsul de Colombia, sin ser colombiano. Ese es un privilegio que no se lo dan a cualquiera, porque para representar a un país, tú sabes, debe de ser nacido en ese país. Así es, y bueno, perdón que te interrumpa un poquito. Sí, interrúmpeme, por favor. Fíjate que, bueno, y esto me gustaría que el público estuviera bien consciente que ser político diplomático no es cualquier cosa. Hay que tener una cultura muy vasta, hay que conocer de las leyes, hay que tener un tacto para poder manejar las situaciones, porque muchas veces hay un protocolo estricto que nosotros no manejamos, no conocemos, pero pudiera ofenderse a alguien de otro país si una persona no sigue el protocolo. Entonces, un político de carrera es difícil, es toda una cuestión de muchísima cultura. Y hago el comentario porque creo que en este caso el poeta, el escritor, el periodista y el diplomático Rubén Darío, pues ahí se veía todo su oficio, ¿no? Todo su amor a la cultura. Y bueno, yo diría que nació en Nicaragua, pero fue ciudadano del mundo, ¿no? Estamos muy de acuerdo en eso y se ha venido manejando y lo aceptamos con mucha satisfacción. A propósito de eso, hubieron dos países que después de su muerte quisieron nacionalizarlo para tener el gusto de decir que nació en ese país. Y uno de ellos fue Argentina y el otro fue España. Así fue su grandeza. Ellos disfrutarían de decir que nació ahí, pero bueno, no fue posible. Nació en Nicaragua y no lo pudieron nacionalizar. Aclaro algo que mencionaste. No, él no fue político, al menos no ejerció. Diplomático sí, pero no olvidemos que la diplomacia es una carrera y que está incluida en la política, pero no fue político, no tuvo cargos políticos, sino diplomáticos. Nos dejó, sí, porque la política es una ciencia que se estudia separada. Bueno, los que la estudian, desafortunadamente, todos sabemos que hay quienes se meten por otras razones, pero menos porque hayan estudiado política. Y debido a eso es que muchos hay que no tienen conciencia de cómo proteger a sus ciudadanos, porque lo que llegan es con otra intención. Y ya no nos metamos a eso, solamente definamos que no fue político. Afortunadamente no, porque hasta donde venimos observando los que somos mayores de edad como yo, la política es una carrera bastante difícil. Así es. Es muy difícil y muy pocos se escapan de dejar enemigos aunque hagan una buena labor. Es muy reñida y el poeta no dejó enemigos. Quizás si hubiese incursionado en la política no podríamos hablar de él como el hombre grande que fue, porque entre otras particularidades, otros rasgos de él es que fue un hombre noble. Eso lo descubre uno cuando se pone a estudiarlo. A Rubén Darío todavía se le estudia y entonces ahí es donde uno llega a entender que fue un hombre sumamente extraordinario. En todas las otras áreas que mencioné, pues fue un genio, pero la parte humana que hace tan especial a alguien y lo distingue de otros, la tenía, era noble. Fue un hombre que su vida fue extraordinaria en todas las áreas que él tenía. La economía no era algo que él manejaba. Por tanto, nunca tuvo riquezas, característica generalmente de los hombres nobles. Eran otros tiempos, eran tiempos del Quijote, ¿recuerdas? Por cierto, esa fue la primera obra que él leyó en sus 7, 8 años. Y también leyó la Biblia y el cuento de las 1001 noches. Era un hombre que se comió la biblioteca cuando le dieron de bibliotecario a sus 13 años. Y ahí es un término que se utiliza, se comió la biblioteca, se metió todos los libros en la cabeza.
Y entonces el poeta Rubén Darío a sus 14 años le toca su primera salida del país. Por supuesto, sabemos que estas no son casualidades, sino que son causalidades. El hombre sale y aquí es donde empieza su vida extraordinaria, porque al llegar al país centroamericano conocido como El Salvador, su primer amigo es el presidente de esa nación. Ubiquémonos, el hombre humilde que llega de visita a ese país es invitado por el presidente de la nación y hacen una gran amistad. ¿Qué indica esto? Que el hombre empieza a tener una vida extraordinaria, porque desde ese momento en adelante sus amistades, aun cuando no era un hombre en títulos, no existieron en él, no quiso títulos. Y pues riquezas tampoco, nobleza tampoco. Lo de príncipe luego te lo explico porque forma parte del final de su vida. ¿Por qué le llaman príncipe si no era hijo de rey, no tenía nobleza? Queda pendiente de que te explique después. Sí, claro. ¿Por qué le llaman príncipe? Sí. Bien ganado. Entonces, de esos días, su carrera empieza a ser extraordinaria y conocida internacionalmente. El presidente de la nación lo apoya y después de salir de El Salvador regresa por unos meses a Nicaragua. Sin embargo, escucha a sus asesores y le recomiendan que vaya a Chile. Chile era en esos años, al igual que Argentina, un país cosmopolita, un país de los más grandes y poderosos en esos días. Regresémonos a los 1800. Sí. Así que llega a Chile. Y en ese momento, sin entrar en muchos detalles, porque si no, ahí es donde tardaría horas hablando, entra en amistad con el hijo del presidente, de apellido Balmaceda. El presidente de esos años en Chile era Balmaceda. Así que el hijo del presidente, te darás cuenta, lo relaciona con la flor y nata de la nación. Entonces, otra vez, su grandeza se va haciendo más cada vez. Luego de eso, ahí escribe en Chile su primer libro, su primero y más grande libro internacionalmente conocido como Azul. El libro Azul. Claro. Que lo recomiendo a los que nos hacen el favor de estar viendo, y a ti, Pedro, que le den una pasadita, porque ahí están los poemas más dulces y románticos que el poeta escribió en su juventud, que era cuando tenía todo fresco el cerebro, ¿no? Era de 1888, me parece, ¿no? El libro. Sí, correcto. Es correcto, en Chile. Ajá. Entonces, a partir de escribir ese libro, los grandes poetas ya están pendientes de quién era el joven Rubén Darío, que empezó siendo conocido como poeta niño. En esos días ya en otros países comenzaron a enfocarse en él y a leer el libro y a reconocer su grandeza. No olvidemos que entre otros títulos de él es el príncipe de la letra castellana. Claro. Porque renovó el español. Claro. Es otro punto que habría que tocar, pero abarca mucho tiempo. Nomás ubiquémonos de que después de Chile, él salió para los otros países grandes como Argentina. En Argentina logró ser el periodista, periodista, el representante en Europa. Allí en ese periódico La Nación, empieza a viajar y empieza a ganarse el respeto de los otros grandes poetas, que son muchos, de esos días. Y todos en reuniones y actividades que se acostumbraban en aquellos días cuando no teníamos estos medios, eran en los bares, en los cafetines ahí en París, que yo los tengo en muchas revistas o los he conseguido, donde se tomaban sus vinitos, sus copitas, sus cafecitos y hacían sus tertulias. Ese era el estilo de ser de ese tiempo. Ahí el poeta entonces llegó a ser más reconocido, porque Europa, ya sabemos, en ese tiempo la ciudad de las luces le llamaban a París. Claro. Un país que sigue siendo un país hermoso, y París.
asombrando a los que llegamos a conocerlo, pero en aquellos días el poeta narra que era su sueño. Sí, pero además fíjate que París ha tenido la particularidad de ser cuna de grandes artistas, de grandes pensadores, en fin, y creo que, pues imagínate un gran hombre como Rubén Darío estar en un medio ambiente así, vamos, imagino la experiencia, ¿no? Fuerte, fuerte, Sí. fuerte, y es una de las áreas que yo más le admiro, porque el poeta, por supuesto, se capacitó. En ese tiempo el latín era una lengua viva, no como ahora que es muerta. Y el francés, que lo llegó a dominar mejor que el inglés, porque el inglés también lo dominó y recibió reconocimientos aquí en la Unión Americana, en los Estados Unidos de América, incluyendo, y me voy a saltar un poco, en el año 43, la Armada de esta nación, los Estados Unidos, lanzó un buque en honor a Rubén Darío. Así, conocido el buque como buque de la Armada, ¿ok? Sí. Rubén Darío. Entonces, el hombre fue grande no solo en su casa, no solo en el país donde nació, ni solamente en América, sino que en Europa también. Claro. Esos privilegios de darle a un poeta o a un escritor, como quieras llamarle, es eso de lanzar un barco, un buque de guerra en su honor, pues es algo que deja ver los grandes honores que recibió y sigue recibiendo. Claro. Porque debo de informarte que se le hacen homenajes al poeta cada año en su fecha de nacimiento y en su fecha de muerte, y la organización que presido lo hacemos, por supuesto, año a año, y hacemos círculos de lectores casi todos los sábados para ir conociendo más y más, porque todavía no se ha dicho la última palabra de quién fue el poeta Rubén Darío. Y bueno, aquí también hay algo que me gustaría aportar a todo esto que es muy interesante que nos platicas, Germán. El hecho de que, situándonos finales del siglo XIX, principios del XX, lo que marcaba la vanguardia cultural, no solamente en Europa, sino en América Latina, era la cultura francesa. Todo el estilo afrancesado era lo que regía. Si bien nosotros tenemos una influencia muy fuerte de Estados Unidos a nivel cultural, tecnológico, educativo, en fin, en ese momento lo más refinado de la cultura venía de Francia. Entonces, el que Rubén Darío haya ido allá, haya triunfado allá, creo que es, vamos, es destacar el mejor entre los mejores, ¿no? Sí, Pedro, y con el idioma ya dominado. Porque si no hubiese hablado bien el francés, no hubiese tenido el privilegio de tener esas convivencias tan grandes. Claro. El hombre fue un genio. Lo decimos, lo digo y lo repetimos. Otra vez te digo, se le sigue estudiando y siguen saliendo libros. Hay muchos hombres que están ahorita enfocados están escribiendo todavía sobre él a más de 100 años de su muerte. Claro. Me quedé por el área de París. Exactamente. Luego nos vamos a España para poder mencionar el por qué es reconocido como el príncipe del modernismo. Y hay algo que suena un poco fuerte cuando decimos que Rubén Darío fue a enseñarle español a los españoles. Cierto, que suena un poco incongruente, sí, claro, un poco fuerte. Un poco pero es la realidad. Poéticamente, los mismos españoles reconocen que él llegó a llegarles español. Él llegó a renovar la poesía de como era anquilosada, en un estilo seco. Él llegó y le puso el romanticismo y le hizo una serie de cambios que por eso dicen que llegó. Ellos lo reconocen, ellos lo aceptan, que llegó a enseñarle español a los españoles. Así de grande fue el amigo de quien estamos hablando, mi paisano, y claro, el poeta Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio, sí, exactamente. Fíjate que, Germán, Aurelio, aquí hay un tema bien importante. Nosotros aquí en la estación hemos tenido la oportunidad de platicar con historiadores, con muchísima gente que como ustedes maneja la cultura en varios aspectos.
y lo que nos platicaban es que muchos de los proyectos que llegaron de España cuando fue toda la época de la colonia, lo que aquí fue un virreinato, vamos, Sí, no era llegar a cualquier lugar. América era un virreinato, entonces, señor. entonces el hecho de la cultura que llegó aquí, llegaron propuestas muy vanguardistas que en España no se aceptaban. Muchas de ellas fueron propuestas culturales y algunas de ellas fueron mejoramiento del español. Por eso es que el español que se habla en América es distinto al de España, porque es un español más trabajado, es un español distinto, un español pues reformado por algunos intelectuales de la época del virreinato, y por eso, haciendo este paréntesis, vamos, no me queda ni la menor duda que un genio como Rubén Darío pues haya llevado un poco de esto allá, y con la maestría que tenía Rubén Darío para escribir y para expresarse, vamos, no, por eso no me queda ni la menor duda de lo que pasó, vamos, era un proceso que lo bueno es que la gente que lo recibió tuvo la humildad de reconocer el aporte que llevó el poeta allá a España, ¿no? Cierto. Y vamos a hacer voy a detenerme un poco en lo que estaba haciendo de compartir sobre la vida de él o los pasos que siguió para informarte de que ahora que está este proyecto iniciado y con unos minutos ya de filmación, de grabación, Sí. Aquí nuestro amigo Aurelio Reyes es uno de los hombres que nos ha acompañado en nuestra trayectoria por más de 20 años. Me refiero en la organización NAOF, N-A-O-F. Es una gran satisfacción que nos haya apoyado, y luego él escribió la famosa canción que me imagino en algún momento la vas a compartir para Sí, que la claro. escuchen. La canción se llama Rubén Darío, fue escrita y cantada por él. Bueno, me encanta la canción y deja entrever el conocimiento que él ha venido adquiriendo a través de los años sobre quién es Rubén Darío. Debo de informar que él la compuso por iniciativa propia. Yo no sé cómo, cuándo hizo agarró la información y le puso él su toque ahí. Quería mencionar eso. Aparte de eso, hay un buen grupo de amigos que nos apoyan, nos han apoyado. Tardaría mucho dando los nombres, especialmente en el monumento que pudimos develar aquí en el año 2008. ¿Estás informado de ello, Pedro? No sabía. Bueno, nosotros, la organización NAOF, logramos poner un monumento más de todos los muchos que hay en estos dos continentes. Está en una ciudad acá en Los Ángeles y lo develamos en el año 2008. Hermoso monumento de 3 niveles, no tan grandes como los que hay, por ejemplo, en Chile o como ustedes que tienen otros en México, pero sí, este es grande, hermoso, y es una ciudad netamente mexicana. Digo, residentes mexicanos, y nos autorizaron para que pusiéramos ahí el monumento del poeta, porque también para ellos es un orgullo, y la estamos llamando la ciudad cultural número 1 de la Unión Americana, porque abriga en ellos, en su seno, al poeta en un monumento. Que ya compartí algo sobre Aurelio, y si él no tiene nada que agregar, yo sigo contando el cuento. Bueno, a mí me gustaría que nos platicaras más, Germán, pero sí me gustaría antes que nos platicara un poquito Aurelio Reyes, el gallo de Chiapas, el creador del Mariachi Trío. Ya nos había pues compartido aquí para el público de Radio Sufando precisamente la canción de Rubén Darío, una canción muy bonita, pero si nos platicas un poquito más, Aurelio, ¿cómo fue que decidiste? Porque yo la idea que tenía cuando la escuché es que había sido un encargo, pero si no fue encargo, entonces sería muy interesante que nos platicaras. En cierta manera, eso es por la amistad que hemos tenido por muchos años aquí con Germán, ¿verdad? De hecho, nos conocimos, has de saber, y ya les he dicho que nos conocimos en el 98, cuando el huracán Mitch. Desde esa época, hemos conservado una amistad bonita y hemos trabajado muchos proyectos juntos. Eso cuando él me platicó que quería hacer la película de Rubén Darío, entonces yo ya conocía bastante de Rubén, pero por sus poesías, pero realmente de su vida no conocía nada.
Entonces me empecé a informar, empecé a consultar también libros, a consultar a folletos, relatos, y fue como fui armando ya la historia de la canción, que está basada realmente en la vida del poeta, ¿no? Y claro, en una canción no se puede exponer tanto, pero hice como un síntesis para poder, para que la gente conozca y sepa realmente la trayectoria de esta persona. ¿De casualidad la tienes contigo la canción, Pedro? Sí la grabamos. En este momento, como es video, no la voy a intercalar, pero claro que en la versión radial, la versión radiofónica de esta entrevista, claro que va a estar sonando de fondo para que la gente la disfrute. Yo ya la escuché, es una canción bonita y a mí en lo particular, pues me llena de agrado porque yo en mi etapa de adolescencia, pues leí cosas de Rubén Darío, vamos, en fin, de Amado Nervo, los grandes de la poesía. Y pues vamos, ni por aquí me hubiera imaginado que iba después a platicar con gente que le estaba organizando una película con todas, vamos, con todos los requerimientos, con toda la información, vamos, jamás me lo imaginé. Y es un agrado poder platicar con ustedes de esto. Es un gusto para nosotros también, Pedro. Y nos dará gusto mantenerte informado, claro, a ti y a tu audiencia de cómo va progresando la película cuando tú desees comunicarte con nosotros. Sí. Quiero agregar algo. La organización NAOF, que felizmente presido, ha titulado a Aurelio como embajador de la música ranchera, ¿ok? Él es conocido como el Gallo de Chiapas, pero en su momento va a recibir formalmente el nombramiento que le dimos, porque eso es lo que él viene haciendo. Aurelio tiene una carrera de unos 4 décadas o más, tanto allá en México como aquí, y tiene muy merecido, promueve de una manera muy especial el arte de la música, y más conocida como ranchera, aquí en la Unión Americana. Te lo informo. Oye, pues por favor, cuando sea eso, no dejen de informarnos para estar al tanto, vamos, como dicen, honor a quien honor merece, ¿no? Así va a ser, Pedro, te vamos a informar. Sí. Y bueno, entonces, ¿sí? Bueno, y bueno, aquí nosotros en Radio Sofando somos una estación cultural, pero que también nos especializamos en filosofía. Y parte de la obra de Rubén Darío tiene un poema que precisamente le escribe a la filosofía, un par de versitos muy buenos, pero precisamente yo cuando los leí la primera vez dije, pues ¿cómo se imaginó él a la filosofía, ¿no? Porque la filosofía es una búsqueda, es la búsqueda de lo bonito, la búsqueda de la verdad, de la belleza, de la ética, de la lógica, pero cuando vi estos estribillos, estas estrofas de Rubén Darío, traté de pensar, bueno, él cómo se acercó a esto, ¿no? No sé si tú tengas algún dato en particular. ¿Lo puedes compartir? ¿Lo tienes a mano o no? ¿Cuál es? Sí, mira, dice, saluda al sol, araña, no sea rencorosa, da tus gracias a Dios. Oh sapo, pues ¿qué eres? ¿El peludo cangrejo tiene espinas de rosa? ¿Y los moluscos reminiscencias de mujeres? Sabed ser lo que sois, enigmas siendo formas, dejad la responsabilidad a las normas, que a su vez la envían al Todopoderoso. Toca grillo a la luz de la luna y dan celoso. Esos son los dos estribillos que le dedica a la filosofía. Sí, los dos versitos. De un poema. Sí, así filosófico y metafísico poderoso. No es un poema popular, conocido popularmente, porque hay unos poemas como Margarita, como Oda a Roosevelt, como Los motivos del lobo. Eso todo, es más, lo declamamos en las actividades. Sí. Pero ese, no, pero es fuerte, sumamente fuerte. Sí, porque pregunta qué es, ¿no? Al final de cuentas pregunta qué es, y es una pregunta que se hace en la filosofía todo el tiempo. ¿Qué son las cosas? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿No? Por eso te decía que a mí me impactó, porque yo decía, él lo puso con una maestría, con una sensibilidad, pero al final de cuentas, eso fue él, te digo. Un maestro claro. De la poesía, un genio. Claro. Ahora,
que mencionamos algo de poemas, pues compartamos uno brevemente de los poemas grandes, y mencioné los motivos del lobo. Claro. En algún momento lo habrás escuchado o lo has leído. Sí, sí, sí. Y Muy los amigos bonito, ¿eh? Sí, no solamente bonito, sino que tiene un gran significado. Así es. Y fue visionario el poeta. Ese es un poema de actualidad. Para empezar, les comparto que el poema fue escrito en un pueblo llamado Gubbio, en Italia. El poeta, su genialidad lo hacía parir de la nada poemas como este. El poema Los motivos del lobo es un poema donde él deja ver la lucha que mantenemos los hombres unos con otros, que nos hacemos daño, nos hacemos pedazos, y nos compara con un lobo, que este es el lobo que Francisco de Asís, el santo, se encarga de domesticar, porque estaba haciendo mucho daño al poblado de Gubbio. Así es. Entonces, aquí lo importante, y que me tocó compartirlo hace unos cuantos meses en una organización que me invitaron a exponer sobre Darío, es lo siguiente, Pedro. Resulta que un mes antes de de ser invitado a exponer, sale en el periódico local que hay aquí en California, en Los Ángeles, sale un artículo de media página donde dice que un obispo de Chilpancingo, esto es en Guerrero. Sí. Bueno, yo me sé algunos lugares de memoria, ¿ok? Porque no estaba en Guerrero. Sí, sí, pero sí. Capital del estado de Guerrero. Sí, pues sí. Entonces leo el artículo completo y me impresiona, porque resulta que allí en Chilpancingo hay un obispo que él me imagino, es de esos hombres dedicados a promover la hermandad verdaderamente, o la fe verdadera. Porque la razón que el periodista lo entrevistó es porque el obispo va a las montañas, a los, ¿cómo se llama allá? Las sierras, aldeas donde están esos, llamémosle sicarios, esos hombres que se matan unos con otros en las sierras, en las montañas. El obispo va todos los fines de semana o cada vez que puede a predicarles. Entonces el periodista le preguntó que por qué hacía eso, que en qué se inspiraba. Entonces su contestación fue en Los motivos del lobo, poema de Rubén Darío. Al compartir esto que estoy diciendo, alguien que no lo haya leído, un poco difícil que lo capte. Pero aprovecho para promover que lean ese poema llamado Los motivos del lobo, un poema que fue escrito hace más de 100 años, pero de actualidad al extremo de que motiva a un hombre que vaya a hacer el bien. ¿Captado, Pedro? Sí, bueno, y es que aquí a mí me gustaría apuntar un par de detalles, ¿no? Sí. Vamos, el actual Papa, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, Bergoglio, él adoptó el nombre de Francisco, precisamente porque es franciscano. Sí. Y parte de lo que es la filosofía y el espíritu de los franciscanos es toda esa parte de renuncia, pero también de comunión con los demás y también de comprensión. Por eso creo que toda esta anécdota de San Francisco, el lobo, toda esta parte tiene que ver también con, seguramente tú lo conoces, ustedes lo conocen, un autor, un filósofo, pues 100 años antes del poeta, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, él hablaba de que el hombre es el lobo del hombre, es decir, exactamente, es decir, nuestro propio depredador es el ser humano. Nos hacemos pedazos. Así es. Entonces, esta idea de Rubén Darío, a mí se me hace la continuidad de eso, ¿no? De entender por qué a veces los seres humanos actuamos de cierta forma que nos hace daño, que nos distancia, que nos separa. Y por eso hacía toda esta relación de ideas, porque creo que si entendemos toda esta idea de San Francisco, del lobo, los motivos del lobo de Rubén Darío,
podemos entender por qué en su momento entonces el Papa, porque está pidiendo perdón por los abusos cometidos, no por él, sino por en años anteriores por algunos miembros del clero. Y creo que esto es lo que engloba esa poderosa idea de los motivos del lobo. Por ahí va. ¿No? O sea, ¿Cierto? yo por ahí lo entiendo. Sí, 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 el hombre nos deja un mensaje que aún a este tiempo, si lo leemos y lo interpretamos bien, nos motiva a hacer el bien, nos motiva a hacer lo que el señor obispo de Chilpancingo actualmente está haciendo, ir a las sierras, ir a las montañas para predicarles la palabra a los hombres de ahí, inspirado en el poema. Se me ocurre algo, Pedro, las redes sociales son poderosas, no sabemos dónde nos pueden estar viendo. Así es. En estos días, el día lunes, recibí una llamada de un nicaragüense que está en Viena con una organización. Me contactó debido a una entrevista como esta. Si consideras conveniente, puedes poner el teléfono mío por si desean comunicarse y saber algo más sobre el hermoso proyecto llamado la película Rubén Darío de Prince. Sí, parece? Claro, por favor. Sí, sí. Germán Peña, el teléfono es área 323-604-7591. 591. Germán Peña. Y eso es todo. Si quieren saber algo más o si sugerencias, peticiones y lo que quieran. Claro. Oye, ¿y alguna página web que tengas la acaban de destruir en este momento? Nos hicieron un hackeo, pero te la mando en cuanto tenga la nueva, porque ahí me enviaste tu correo electrónico y con gusto te la envío. Quiero comentar algo sobre el proyecto de la película de Prince. Rubén Darío de Prince. Darío. Germán está creando también una página, más bien una recaudación de fondos en GoFundMe, y pues es precisamente para captar fondos y seguir con la realización de la película. Quizás si por ahí algunas personas quisieran apoyar este proyecto también, yo creo que Germán puede dar la información para que puedan pues aportar algo en esa página de GoFundMe. Gracias, Aurelio. Sí, sí. Bueno, aquí aprovecho por ahí les dejaron algunos saludos. Evadit Espíndola dice que mucho éxito, qué maravillosa historia. Y pues felicita en particular a Aurelio Reyes, dice que es un estupendo compositor, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Y también aprovecharía pues también para felicitar a Germán por toda esta labor y toda esta entrega, pues enfocada a rescatar la vida de uno de los grandes hombres que, insisto, nació en Nicaragua, pero creo que es patrimonio de la humanidad, ciudadano del mundo, ¿no? Sí, señora. Sí. Así es. Y bueno, ahí tenemos en pantalla lo que es el número telefónico para aquellos que quieran pues contactarse con Germán Peña. Ahí está el número, y también les recuerdo que si quieren contactarse con Aurelio Reyes, también así lo buscan, Aurelio Reyes, el Gallo de Chiapas, y lo pueden ubicar en sus redes sociales. Entonces, podríamos seguir platicando de esto. Vamos, yo estoy interesadísimo. Es un gran hombre. Yo te digo, en la adolescencia leí algunas cosas de Rubén Darío, me impactó muchísimo. Y todos estos detalles que nos comentas, creo que, pues vamos, son años de estudios y años de compartir esto, ¿no? Por favor, si nos puedes seguir platicando, Germán. Oh, vaya, de acuerdo. Sí, es un gusto. Las presentaciones que hago en público, en los homenajes tardo 3 horas y cuarto, así que deténme, por favor, porque si no, yo no me detengo. Yo disfruto esto. Sí captas, es un homenaje que hacemos y lleva 3 horas y cuarto. Entonces, voy a continuar diciéndote lo siguiente. Desde luego. El poeta, ya lo dije cómo nació. Ahora voy a compartirte algo respecto a cómo me enteré que el poeta era un ser extraordinario. Ser humano me refiero. No como poeta, no como diplomático y todo eso, sino que un ser humano. Esta breve anécdota nos va a hacer saber
¿Cómo fue de noble? Resulta que existió un escritor famoso colombiano llamado José María Vargas Vila. Algunos lo conocerán, sí. José María Vargas Vila era un hombre que no tenía amigos. Era un hombre que lo define la historia como un poco indeseable. Y el hombre no veía con buenos ojos al poeta Rubén Darío, porque el poeta Rubén Darío sí era un hombre dulce, amable, querido por todos, incluyendo al presidente de Colombia. El presidente de Colombia era muy admirador y muy amigo de Rubén Darío, y Rubén le correspondía su amistad, lógico, al extremo que le dio un cargo de cónsul en Colombia sin ser colombiano. Esa era la razón que el escritor lo malquería. De tal manera que inclusive cuando se encontraban en algún lugar como poetas que eran, el otro era escritor y Rubén Darío poeta. Sí, sí. Más de una vez le dejó la mano sin responder al saludo, humillante en otras palabras. Se encontraron en un evento José Martí, el poeta, el gran poeta cubano, que todos lo conocemos, quiso unirlos y lo rechazó. Bien, hubo un accidente en alta mar cuando iba el escritor José María Vargas Vila con su novia, y las noticias dijeron que el barco había naufragado, que se había hundido y que el gran José María Vargas Vila había fallecido, había muerto. A lo cual, pues una gran noticia en el medio de lo que estamos hablando. El poeta Rubén Darío escribió una esquela, como se acostumbraba en aquellos días, unos cortos poemas o de duelo, nota de duelo, sí. Donde sentía mucho la muerte del escritor José María Vargas Vila, de quien él quiso ser su amigo y que tiene muchos hermosos recuerdos, y que no importa dónde esté, él le desea cosas bonitas, y se expresa de una forma tan hermosa que no era apropiado de un enemigo. Y resulta que no fue cierto que el barco se haya hundido. Fue especulación. Y José María Vargas Vila en los periódicos leyó todas las notas de duelo y en ella encontró la de Rubén Darío. Narra el libro que escribió ese mismo Vargas Vila de que no paraba de llorar de ver la nobleza y humildad del poeta Rubén Darío, al extremo de que lo buscó, le pidió perdón, y desde entonces nació una amistad que solo la muerte los pudo separar. Hay mucho más detalles, no pude sintetizarlo más, pero espero que me hayan captado. Así y otros datos más me di cuenta que el poeta Rubén Darío era un hombre noble, nobleza de la que ahora carecemos por muchos lugares. Claro. Un buen detalle, ¿verdad? No, claro, pues sí, lo que pasa es que es calidad humana, ¿no? Muchísima calidad humana. Entonces fue extraordinario en muchas áreas, excepto en el de acumular riquezas. Ahí no. Degustó de los mejores vinos, de los mejores cognac en el mundo. Algunos llegaron a exagerar llamándole alcohólico, muy bien, lo pueden llamar. Sin embargo, las copas que se tomó lo hacía con presidentes de naciones, con personalidades del mundo. Así que, y las más grandes obras que él hizo, no pudo haberlo hecho borracho, entre copas. Claro. Voy a despedir, si te parece bien, o le damos un pequeño final. Pues, un final. Mira, todavía tenemos tiempo. La verdad es que yo había considerado pues una hora, si ustedes, me imagino que también ustedes tienen otras ocupaciones, pero la verdad es que esta plática es muy interesante. Creo que el público que nos está escuchando pues están muy atentos, ha habido muy buenos comentarios. La verdad es que Rubén Darío es un poeta temporal. Se ha vuelto una figura referente en la literatura. Te digo, aquí en México lo estudiamos en bachillerato, se estudia mucho su obra, se disfruta mucho. Entonces, pues la verdad, abusando un poquito de su tiempo, de ustedes sabemos que son personas muy ocupadas,
pero si nos pueden regalar un poquito más de todo lo que han investigado, ¿no? Con gusto, Pedro. Yo quisiera decir algo al respecto precisamente sobre de cómo yo aprendí un poco de Rubén Darío, hablando precisamente de la escuela, ¿no? Allá en nuestros tiempos, que por cierto, desgraciadamente en México, como te comenté la otra vez, teníamos un nivel educativo muy, muy grande al principio y desgraciadamente lo fueron relegando casi a nada. Yo recuerdo que cuando en mis primeros años de escuela ya se aprendía matemáticas en segundo año, en tercer año, que hoy hasta las preparatorias o secundarias, ¿verdad? Entonces yo pienso que la educación en México de plano ha bajado mucho su calidad. Ojalá que se retome de nuevo y se realce, porque la verdad hace mucha falta. La van a retomar. Sí, yo sé que sí lo están haciendo, pero también entiendo que era parte de la política de antes de dejar al pueblo ignorante para que los grandes saqueadores no tuvieran quien les reclamara, ¿verdad? Hoy son las cosas diferentes y eso es muy hermoso. Entonces, pues yo ya conocía, por decir así, algunas poesías de Rubén Darío, porque yo leía en mis libros de la escuela. Entonces voy a informar a tu gente lo siguiente. Sí, Dos de los actores principales son paisanos tuyos. En otras palabras, el personaje que va a ser de Rubén es un señor mexicano destacado por sus películas y obras. En un futuro cercano espero informártelo porque forma parte de las estrategias que estamos utilizando para promover e interesar la película. Y bien, el poeta fue un hombre un poquito amoroso. Tuvo un matrimonio y otras novias que por ahí hicieron historia. Así que una de ellas va a ser la novia una de las novias del poeta. Ahora bien, te puedo informar, por ejemplo, que la muerte del poeta fue trágica, similar al nacimiento. Y ese es el final de la película, el inicio. Te voy a llevar al final de la película, porque el inicio fue en su nacimiento, por supuesto. Allá cuando nació en una choza, a la intemperie casi. Y luego, en la muerte de él, después de viajar tanto, enfermó en uno de sus viajes y lo llevaron a la patria. Allá murió después de un padecimiento muy grande, en una cirrosis hepática le llaman, creo que así es, pero es del hígado. De ahí que muchos hablan de su alcoholismo, pero entiendo que hay muchos que nos toca morir sin haber tomado licor y a veces del hígado. Sí, bueno, la cirrosis hepática, una causa es el consumo del alcohol, pero no es la única causa, ¿no? Correcto, sí. Yo como promotor del legado del poeta y a la vez promotor del legado, él no necesita reconocimientos porque ya los tiene, pero sí promuevo el legado a nivel internacional y entonces aprovecho para informar esto, porque en la ignorancia algunas personas acusan de un alcoholismo extremo. No registramos eso en los escritos, no hay tal cosa. Es más, aunque en la película lo incluimos ahí en unas buenas parrandas, en unas buenas tenidas con muchachas y con amigos, y yo creo que hasta mariachi. Me da la impresión que como un mariachi estaba ahí tomando sus copas. Entonces, debió de haber habido un mariachi. Por supuesto, y si no, como es una película y la creatividad no tiene límites, y el productor y escritor de la obra, pues yo creo que lo va a poner al mariachi, ¿eh? Bueno, y es que aquí, pues Aurelio no me va a dejar mentir. Aurelio es una autoridad en todo lo que es esta cultura del mariachi, pero mariachi es una palabra francesa. Mariachi era precisamente la palabra de mariachi, ¿no? Matrimonio, porque en los conjuntos que iban a tocar en los matrimonios, ¿no? Sí. Tengo una pequeña controversia en esta situación. Hay dos versiones. Sí.
viene el asunto de el mariachi, que significa en francés precisamente fiesta, pero también viene de nuestras raíces otomíes, que también significa lo mismo. ¿Ah, sí? Así Fíjate, es. esa no sabía. Qué bueno que estamos platicando Así con es. ustedes. Vamos. Para que vea que sí estamos, bueno, estoy siempre tratando de informarme bien de lo que estoy haciendo para no tener alguna, pues caer en alguna controversia con algunos que sí sean eruditos en el tema, ¿no? Y No, por hombre, ahí va claro. la cosa. Voy a compartirte otra anécdota y a la vez es muy real. Cuando mencioné hace un momento de que escribió un poema llamado Oda a Roosevelt, este poema, repito, es dedicado en una forma de reclamo y de acusación hacia el que era presidente de los Estados Unidos en esos días. Dije también que con ese poema se ganó el respeto de todos los hispanohablantes y lo nombraron representante de los poetas en América. Bien, en esos días, y estamos hablando exactamente en el primer centenario de ustedes, de México. Dime, por favor, ¿fue un 10 de noviembre o 10 de que se dio el centenario de la independencia de México? Centenario 1910, gracias. 1910, 16 de septiembre. Gracias. Pero sí, Sí. en esa fecha él llega como representante de Nicaragua, del gobierno de Nicaragua, llega a México a reconocer o a formar parte de la gran actividad. Sin embargo, en esos días en lo que él llega a México o va llegando a México, en ese momento se da un cambio de gobierno en Nicaragua. Aquellas cosas difíciles que suceden en nuestros países. Y entonces comunican al gobierno de México lo que ha sucedido y alguien dio orden. Eso fue una realidad. Que no lo recibieran al poeta Rubén Darío. Debido al poema que escribió, quiero que capten, debido al poema con el que agredió, por así decirlo. No fue una agresión vulgar. Hay una parte que no la tengo presente, por eso no lo comparto el poema y porque es un poquito largo. Pero lo que quiero que capten es que él llegó a Veracruz y el gobierno de México enviaron a alguien a que le dijera: señor Rubén Darío, usted no va a ser recibido por lo que quisieron decirle, pero no lo recibieron por órdenes del gobierno de este país, ¿de acuerdo? Por el poema que escribió. Sin embargo, todo el pueblo de Veracruz, el estado de Veracruz, se tiró encima del poeta y le hicieron honores y unos recibimientos apoteósicos. Espero que me hayan captado la anécdota que conté. Sí, es que, bueno, aquí también un poco de contexto histórico de lo que pasa en Veracruz. De las 6 intervenciones extranjeras que ha tenido México, 2 han sido en el puerto de Veracruz. Entonces, era obvio que, pues, ahí por parte del México que ha, pues, rechazado toda esta parte intervencionista de los Estados Unidos, desde luego, pues, es la población veracruzana. Y por eso iba a haber un apoyo al poeta y como se le dice aquí en México, un espaldarazo, ¿no? Un apoyo total. Así es, ¿no? Cierto. Y es que ya para esos días, estamos hablando de 1910, le faltaban unos días, a ver, sí, ya era amado en todo en los 2 continentes, porque dejó unas grandes huellas en Europa, al extremo que allá les hacen en España unos reconocimientos. Te voy a mantener informado de los homenajes que le hagan y Sí, tú lo compartes con tu gente como quieras, pero sí, en los 17 países que él recorrió y que hizo gran parte de su vida, ahí se le recuerda con cariño y se le hacen todos esos homenajes. Sí, claro, y que yo creo que aquí hay que ver, como te digo, al hombre detrás de todo este trabajo maravilloso, porque
hay muchos historiadores que son iconoclastas en el sentido que les gusta destruir a las figuras, pero aquí en ese aspecto yo no le veo ningún sentido que digan es que le gustaba mucho levantar la copa, brindar, porque ahí no radicaba su grandeza. Su Es grandeza correcto. radicaba al momento de escribir. Tú lo dijiste bien, Pedro. Hay personas que disfrutan denigrando a otras, especialmente si esa persona es alguien grande. Claro, claro. Porque se dan su paquete diciendo eso, refiriéndose de esa forma. Sí, y la verdad es que por eso, pues qué bueno que aceptaron platicar con el público de Radio Sofando sobre una gran obra, sobre pues todo este trabajo que pues le recuerda al público, todo esto estén muy atentos porque es una película de Rubén Darío, de Prince, El Príncipe, con pues vamos, toda una investigación detrás, años detrás de trabajo, en una labor de investigación y además en una labor muy bonita, apasionada y además por si fuera poco, con música original de Aurelio Reyes, el gallo de Chiapas. Por si faltara algo, ahí vamos a tener. Oye, ¿y podemos pensar que ahí va a salir Aurelio cantando? Yo pienso que si él se deja, lo sacamos. Pues. Digo, lo metemos, perdón. Lo metemos a la escena, ¿no? Nomás depende del contrato, porque si no. Correcto, si le llegamos al billete, pues sería muy buena oportunidad, ¿no? Poderlo ver ahí cantando su obra dedicada a Rubén Darío, vamos. Por supuesto que será hermoso. Y podemos esperar, quizá a lo mejor, ver al actor declamando, no sé, a lo mejor Los motivos del lobo o alguna obra así también. ¿Al actor principal? Sí. No, porque no declamar poemas enteros, pues para una película 2 minutos es demasiado tiempo. Sí. Y cualquiera de esos poemas tarda 3 minutos o 2 minutos y medio. Aún los más cortos, por ejemplo, Margarita, es un poema que yo lo declamo y a la vez le puse música, o me le pusieron, perdón, para poderlo cantar. El poema Margarita, no sé si lo has escuchado. Es un poema dulce cantado escrito a una niña en un momento cualquiera. Los poetas son así. Su creatividad no tiene límites y estaban en una tardeada o ahí en un convivio. Estaba la niña bonita y le hizo ese poema. Se volvió muy famoso porque esta niña era de alta alcurnia, era hija de un personaje y entonces el poema trascendió al extremo que a esta fecha lo declamamos en casi todos los homenajes, Margarita. Entonces, si alguien declama ese poema, le va a robar 2 minutos a la película como mínimo. Claro. Eso es mucho. En el cine eso es mucho. Sí. Pero sí estrofas, como por ejemplo, recuerdas, hay una estrofa o un verso que es el más conocido en el mundo de Rubén Darío. Hasta Aurelio se lo sabe. Es aquel que dice: juventud lleno tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Donde lo digas, dicen Rubén Darío. Sí. Por cierto, el vino que vamos a sacar en esta otra semana, ese va a ser el escrito que va a decir enfrente. Eso va a formar parte de la promoción de la película. Esas botellitas de vino solo van a costar $150, el que quiera degustarla. Y entonces, entonces lo que estaba diciendo de que es mucho, pero sí una estrofa como esas, o un verso, ese es un verso del poema que se llama Canción de Otoño en Primavera. Y otro de Oda a Roosevelt, el poema que estoy mencionando por tercera vez, una estrofa, la más fuerte, cuando le lanza dardos al presidente de esta nación, esa se va a compartir de una forma que no sea cansado, porque antes de decidir hacer esta película, analizamos todas las otras películas que existen, que han hecho a personajes similares a Rubén Darío y son cansadas. Entonces lo primero que dijimos fue, esa película así es como no la queremos hacer, sino que tenga drama, que tenga pasiones,
Tampoco balazos, porque no existían las pistolas, no te olvides. Eran Sí, flechas. sí, sí, sí. Sí, es que fíjate que ahorita que comentaste varias veces lo del poema La Oda a Roosevelt, Sí, precisamente hay una parte muy fuerte que le dice, eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Sin embargo, es también justo porque le dice, eres culto, eres hábil y te pones a Tolstoy. Entonces, esa parte es una parte, vamos, imagínate decírselo un hombre de letras a un presidente de las naciones más poderosas, hay que claro. tener fuerza, ¿no? Pero si te vas a la penúltima estrofa, Ajá. penúltima y última, verás cómo lo agrede. Y por supuesto, de Sí, ahí sí, sí, nace la palabra invasor. Es hasta claro. la fecha y todavía le dicen invasor a los Estados Unidos, Sí, porque él fue el primero que se lo dijo. Y hay algo más terrible todavía, y es la última línea del poema, que ahí lo hizo pedazos, porque, bueno, le quitó a Dios. Si lo lee alguien el poema, porque me sucedió a mí, no lo captaba bien por varios años. Después de mucho análisis me di cuenta de lo que el poeta hizo cuando les dijo, contáis con todo, menos una cosa, Dios. Después de todo lo que les dijo, que tenían todo, porque sí es cierto, y es hasta la fecha y tiene todo, esta nación es poderosa. Entonces, pero él les quitó a Dios. ¿Y cómo es eso que les quitó a Dios? Habría que analizarlo, pero la realidad es que se los quitó. Y cuando yo crecí, hace unos 100 años, cuando era un adolescente, se sabía o se comentaba que en los Estados Unidos de Norteamérica no se creía en Dios, que solamente se creía en el cheque, en el dinero, y que el amor a Dios no existía. Algo que después lo vine a comprobar no es cierto. Hay una libertad de fe gigantesca. bueno, Pero el el poeta, dólar, ¿cómo el dice? dólar, el dólar, el billete de dólar Sí, trae en el escudo dice In God We Trust, en in Dios God we trust. confiamos. Correcto. Pero como fue el poeta Rubén Darío quien les dijo que contaban con todo menos una cosa, Dios. O sea, no tienes a Dios contigo. Entonces, internacionalmente se comentó que aquí en este país no se creía en Dios. Otra vez digo, lo que el poeta decía era como que lo escribía en piedra y llegó a ser Claro, una creencia. Y entonces él en el poema, aparte de todo lo que le agrede, le dice, le quita a Dios. claro, Hay que leerlo muy despacito para llegar a sí, entender este final. A mí me costó. Yo creí que el poeta Rubén Darío se había equivocado. Pensé, se equivocó. Cuando yo vine a este país hace 40 años, soy acucioso en conocer lo más que puedo y que esté a mi alcance, por supuesto. Aparte de leerlo en un libro, me gusta ir a verlos si está a mi alcance. Las iglesias que hay aquí son todas de cristianas, de católicas, de esto, de aquello, de lo otro. Entonces confirmé que el poeta estaba equivocado, pero es que no fue, no era en forma tácita que lo decía, no, fue en una forma poética y se los quitó. No era que afirmara que no existía la fe aquí, no, él se la quitó en el poema. No sé si me estoy explicando porque a mí mismo me costó captarlo. bueno, es que, eh, bueno, yo como entiendo las cosas, es que si ves esta oda de Roosevelt es muy fuerte, efectivamente estos pasajes que destacaste son fuertes Fuertes. y creo que la situación no se puede conciliar muchas veces como una nación puede tener un cierto comportamiento con América Latina que se vive desde siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Hay cosas, ¿no? Hay cosas que pues los politólogos han destacado. Y el problema de esto es que a veces nos preguntamos si una nación tan poderosa cree en Dios, ¿por qué todo este concepto de hermandad, de ser y todos hijos de Dios, en fin? ¿Por qué por un lado se puede pensar eso y por otro lado
con la mano en la cintura, se puede mandar un ejército, ¿no? Por ejemplo, invadir un lugar. Entonces, digo, son cosas, al fin y al cabo somos humanos, somos contradictorios, pero son cosas que nos ponen a pensar, ¿no? Por supuesto que sí. Quisiera decir algo también. Sí, sí. Una de las razones por las que yo jamás quería venir a este país precisamente fue eso, porque yo pensaba que cualquier americano estando en México lo veía como un enemigo, como un invasor, como como alguien que solamente llegaba a aprovecharse de nosotros, porque eso eran. Yo conocí mucha gente, como por ejemplo, gente que trabajaban en la minería, trabajaban todos esos recursos que los mexicanos no podíamos explotar, claro. Ellos los explotaban y a escondidas se los llevaban, estaban haciendo exactamente lo mismo que habían hecho la colonia, entonces no había ningún cambio. Si yo no hubiera venido a este país. Cierto. Y esos comentarios de la política, pues son los únicos que nos hacen salirnos Claro. Sí, mejor nos enfocamos en lo que es la poesía, que es la forma bella de hablar y de escribir. La cultura. La cultura nos une y la política nos divide. Así es. La primera vez que yo escuché esa expresión la hice mía, aunque no es 100% real, pero está más o menos en la realidad. La política nos divide y la cultura nos une. Así que en esto no me puedo perder cuando yo hablo de cultura. Nos identificamos con cualquier persona en cultura. Ya en la política sí que está difícil porque ya saben ustedes el PAN, el PRI, y no, es una panadería toda rara, ¿no? Pues más que nada, yo quiero comentar que, pues claro, mis ideas han cambiado completamente ahora que vivo en este país. Cierto, sí. A todos nos cambia, pero, sí, claro. Pero bien, la cultura nos une y podemos pasar hablando de ellas. En otro momento hablamos de la gran amistad del poeta Rubén Darío con el gran poeta Amado Nervo, un paisano, que fueron como hermanos. Sí. Y si no ha sido, pues estaba escrito que así iba a ser. El poeta Darío, el genio, si no hubiese sido Amado Nervo, el conocido como el renovador del español. Porque estábamos hablando del tiempo del modernismo, cuando se estaba evolucionando la poesía. Y Amado Nervo, que también fue un diplomático destacado, compartieron, cuando estaba de embajador en París, los dos eran embajadores, uno de México y el otro de Nicaragua. Fue grande Amado Nervo, fue grande. Sí, también. Grandes hombres, grandes poetas, grandes mentes, ¿no? De la humanidad. Seguro que sí. Pues, claro, de hecho, pues, sabemos que hay muchas cosas que se quedan en el tintero y pues, a mí me gustaría que en otra ocasión que tuvieran más tiempecito por ahí, nos pudieran regalar otra charla para el público, para el auditorio, quizá con ese pretexto también darnos algunos avances en los proyectos, no solamente en la película, que es algo que, pues, yo en lo particular me emociono, ¿no? Ver una de las grandes obras, una gran persona llevada al cine, porque esto, quieras que no, va dejando una imagen positiva, una impresión positiva en las nuevas generaciones, que quizá pueden, como dices, conocer algunos versos, algunos estribillos, pero no conocen toda la fuerza de ese ser humano que estaba detrás. Y desde luego también, pues, vamos también en el caso del trabajo que está haciendo Aurelio Reyes, también que nos platiques, pues ya más adelante, más avanzado, cómo va el proyecto del Museo del Mariachi, en fin, el lanzamiento de tu nueva producción. Hay muchas cosas que platicar. Sabemos que son cuando tú quieras, Pedro, nos avisas y hacemos un tiempo. ¿De acuerdo? Claro. Pues muchas gracias. Les agradecemos mucho el que hayan participado en esta entrevista. A mí en lo particular me agradó muchísimo. Son aspectos, algunos los conocía poco, algunas otras anécdotas no las conocía, pero todo esto es lo que les digo, creo que nos va enriqueciendo como seres humanos, nos va permitiendo leer al poeta de otra forma, entender sus circunstancias, su momento histórico,
Y pues muchísimas gracias. Agradecemos mucho de veras de todo corazón la presencia de Germán Peña, quien es presidente de la NAOF, esta organización de nicaragüenses americanos, esta fundación. También desde luego agradecemos la presencia de Aurelio Reyes, el Gallo de Chiapas, cantautor, pues también una figura muy importante en la cultura del mariachi. ¿Cómo decías que es embajador del Embajador de mariachi? la cultura, embajador de la música ranchera. Ah, ok, no, pues vamos a presentarlo así. Aurelio Reyes, el embajador de la música ranchera. Sí, Así claro, debe lo ser. conocen por muchos años como el Gallo de Chiapas, pero ahora tiene ese nombramiento además. Por favor, y yo creo que muy, muy merecido, ¿eh? Y pues bueno, ¿alguna otra cosa que nos quieran platicar para Por ahora despedirnos de la audiencia? agradecerte, Pedro, y un saludo a toda la gente que nos hizo el favor de prestar atención y esperamos la invitación próximamente. Claro que sí. Y pues muchísimas gracias. Y bueno, todo esto fue para el programa de Diano Yepa y Deya y para el público de Radio Sufando que nos acompaña en 116 países, a lo largo de todo el mundo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Pedro Tello y nos escuchamos Gracias, en la Pedro. próxima. Gracias. Hasta pronto. Un placer. Bye, bye. Gracias.